gobierno buscaba acabar con nuestro sindicato, acabar con nuestra historia de 100 años, pero un puñado de trabajadores con mucha conciencia de clase nos mantenemos firmes en la lucha por defender nuestra institución y sobre todo por defender nuestros derechos. Y hasta el día de hoy quiero decirles a ustedes que el sindicato se mantiene firme, vivo, sus procesos democráticos que establece el propio estatuto, que hoy hemos dado testimonio de un proceso democrático aquí en la división Cuernavaca, y queremos también a los compañeros que dejan el cargo nuestro reconocimiento, Toño, por mantenerse al frente de nuestra organización sindical, y llamarlos a todos a la unidad, a mi compañero Constantino Ferrato, que está aquí presente también, con una gran trayectoria del sindicato, a todo el subcomité que hoy toma protesta. Queremos decirles que la lucha del SME y aquí en Cuernavaca tienen un trabajo importante que hay que continuar haciendo. Un trabajo con los usuarios, un trabajo con las organizaciones sindicales, un trabajo con los movimientos sociales, una solidaridad que tenemos que seguir dando a los estudiantes que están luchando en todo el país. Y hoy ha sido un día más de muestra de cuando los jóvenes salen a participar y cuando los trabajadores también están ahí y cuando los viejos trabajadores también están en la lucha, las condiciones cambian. Y hoy en México hubo una enorme presencia de jóvenes, pero también de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Una movilización nacional y que también ha trascendido nuestras fronteras en el terreno internacional. Los días próximos estarán por arribar, me dicen que mañana, una caravana que viene desde el estado de Guerrero, de Iguala. Son 43 organizaciones sociales que claman justicia y que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos por parte del Estado, por parte del gobierno. Son desapariciones forzadas y que no podemos dejar que se continúe violentando los derechos humanos de todos los mexicanos. Por eso las puertas del SME van a estar abiertas. Les pedimos al comité y a todos los que están presentes de aquí de la división que puedan recibir a esta caravana que va rumbo al Distrito Federal, donde el SME se mantenga presente y firme hasta que aparezcan con vida los 43 normalistas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, compañeros, pero además también a los responsables intelectuales y materiales, porque hubo asesinatos de jóvenes estudiantes, y los jóvenes es el futuro de este país. Es increíble que un gobierno no pueda satisfacer las necesidades de su población, de niños, de jóvenes, de ancianos, de trabajadores, y cuando eso ocurre es porque hay un Estado fallido, hay un gobierno fallido que no representa los intereses de la mayoría de los mexicanos, solamente representa los intereses de las multinacionales y de una clase política que se ha enquistado en el poder a lo largo de más de 30 años. Por eso nuestro reconocimiento, compañeros de Cuernavaca, por mantenerse firmes en la lucha de resistencia y en la solidaridad a todos los movimientos sociales, camaradas. Quiero informarles que días pasados tuvimos la visita del SME al Vaticano, a Roma, en un encuentro que se sostuvo, un encuentro mundial de movimientos populares, producto de un proceso de articulación con varios movimientos de América Latina y del Caribe, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas forma parte. Varios movimientos rumbo al ALBA, que es un proceso de un proyecto político distinto al que han impuesto en todo el mundo los países capitalistas y los organismos financieros internacionales. Con unas organizaciones de carácter internacional como es la Vía Campesina, que es una organización que su sede está en Brasil, y con movimientos sociales de Argentina y de toda América Latina y el Caribe, se discutió este encuentro, y en ese encuentro se decidió que hubiera presencia de los trabajadores, muchas gracias,
que hubiera presencia de los trabajadores. No fue fácil alcanzar un lugar en este encuentro mundial de movimientos populares. Sin embargo, han reconocido en todo el mundo la lucha heroica y digna del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Este encuentro fue importante porque hubo líderes de movimientos populares o sociales de todo el planeta. Hubo también gente de la Iglesia Católica de distintos países que estuvieron presentes. Hubo académicos, hubo intelectuales. La Academia Pontificia del propio Vaticano preparó un programa que nos parece muy importante, que lo tenemos que conocer todos. Por primera vez en muchos años, la Iglesia Católica convoca a discutir los problemas que aquejan a toda la humanidad. Y de esto, los medios de comunicación acá en México, pues no tocaron cuál fue el fondo de este encuentro. Simplemente dijeron que el Papa se había pronunciado, que había orado por la aparición con vida de los 43 normalistas y se había solidarizado con el pueblo de México. Y eso que hizo el Papa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano fue producto que la delegación mexicana, donde estuvo el SME, estuvo una organización de luchadores sociales de Durango que están luchando en contra de la explotación de sus territorios por parte de las mineras, y también otra organización de campesinos de Chiapas, y estuvo el padre Raúl Vera, obispo de Saltillo. Tuvimos oportunidad de platicar con el Papa Francisco, y quiero decirles que a partir de la plática que tuvimos, le pedimos que orara por los trabajadores electricistas y se pronunciara por el regreso al trabajo nuestro, se pronunciara por los 43 normalistas desaparecidos, y al día siguiente, como parte de los trabajos y la solidaridad, frente a 40,000 feligreses, se expresó el Papa Francisco en solidaridad con todo el pueblo de México, gracias a la delegación del sindicato y a la delegación mexicana, compañeras y compañeros. Tuvimos oportunidad de estar presentes en todos estos talleres. Tenemos los materiales. Este es el discurso del Papa Francisco, ahí en el Vaticano, frente a todos los delegados de todo el continente. Es un documento que tiene una enorme profundidad de lo que está pasando en todo el mundo. Y él dice, el principal problema de esta política económica capitalista es que han puesto en el centro del universo al Dios dinero y a un lado han dejado a los seres humanos. Y aquí en este documento, solamente al final quiero referirme a una frase que nos da aliento para continuar en la lucha. Dice al final del documento, que ya lo estamos procesando, para poderlo distribuir entre toda nuestra organización, activos, jubilados y nuestras propias familias, y romper el cerco informativo de lo que está pasando a nivel nacional y mundial. Dice, yo los acompaño de corazón en ese camino. Digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Queridos hermanos y hermanas, sigan en su lucha. Nos hacen bien a todos. Es como una bendición de humanidad. Y al final cierra diciendo, en este acompañamiento rezo por ustedes, rezo con ustedes, y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los acompañe en este camino, dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie, esa fuerza que es la esperanza que no defrauda. Fueron las palabras del Padre Francisco, del Papa Francisco, a todos los que estuvimos ahí presentes, y esto tiene una enorme profundidad que nos dice, no nos quedemos callados, no nos quedemos cruzados de brazos, hay que luchar por cambiar las condiciones en todo el planeta, y eso entonces nos permite decir que tenemos un aliado más en la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros.
Por otro lado, queremos analizar con ustedes en este breve espacio sobre los acontecimientos que estamos viviendo todos los mexicanos. Hay un problema delicado en todo el país, hay una política de Estado que no observamos que quieran cambiar las cosas por parte de los gobiernos. Y cuando decimos gobiernos hablamos de todos. Hoy el presidente de la República llama a un pacto, pero no a un pacto de seguridad con el pueblo de México. Es un pacto entre los partidos políticos, entre la clase política gobernante, como si el problema de inseguridad fuera solamente transitar por las calles y que no fuera secuestrado o balaceado, sino el problema de inseguridad en el país es que un ser humano no tenga empleo. Y si no tienes empleo, entonces ¿cómo llevas los alimentos a tu casa? Y si no tienes empleo, entonces ¿cómo le das educación a tus hijos? Y si no te respetan tus derechos humanos como trabajador, eso también es inseguridad. Pero de eso no habla el gobierno. No habla de nuestros derechos adquiridos como trabajadores. No habla del despojo que están haciendo de los campesinos de sus tierras, de su agua a los agricultores. No habla de cómo están en todo el país entregando los territorios a los mineros, principalmente canadienses. No habla nada de eso. No habla que la economía ha ido a una crisis que es difícil sacar adelante al país y todavía acaban de aprobar que se siga endeudando al país, una deuda impagable, que las próximas generaciones de mexicanos, prácticamente los jóvenes, y en el análisis que hacía también la iglesia dice, una generación de jóvenes prácticamente va a desaparecer en este planeta. Y eso es delicado. Los jóvenes son el futuro de nuestro país, compañeros. Y en ese contexto se inscribe la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque es importante luchar, pero si lo hacemos con conciencia es mejor. Otro ingrediente de ese encuentro en Roma fue la presencia del presidente de la República de Bolivia, Evo Morales. Estuvo ahí presente. Nos dio una conferencia a todos los que estuvimos ahí. Y un tema central que dice él, es momento de empoderar al pueblo. Solamente hay que pasar, dice, de la resistencia a la ofensiva para acabar con este sistema capitalista que despoja a todos los seres humanos de los derechos fundamentales. Y además también dice que todo lo que está pasando, de ese militarismo que existe en cada una de nuestras naciones, es solamente una forma de seguir explotándonos los recursos naturales de nuestro país. ¿Por qué creen que han militarizado todo el territorio? ¿Por qué creen que siguen las policías federales, ahora la gendarmería, ocupando todo el territorio, pero es para seguir saqueando nuestros recursos naturales, compañeros? Y el tema de su guerra supuesta contra el crimen organizado, es mero pretexto, dice él. Es un pretexto para continuar en el saqueo de los recursos naturales para los fines de las multinacionales que están en un proceso de industrialización, aunque no haga falta, continúan en el saqueo de la propia tierra. Y lo más peligroso es que ya hay un proceso de guerras regionales como las de Medio Oriente, que amenazan con una tercera guerra mundial, y en el análisis que ellos hacen dicen que estos países capitalistas traen ya casi 400,000 bombas atómicas que han venido desarrollando en los últimos años. Ese es el contexto en el cual se inscribe la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta política capitalista busca esclavizar a todos los trabajadores de este país y del planeta. Acabar, dicen ellos, con los propios gente de la tercera edad, porque en el análisis de los capitalistas dice, bueno, una gente de la tercera edad ya no produce nada, entonces ¿para qué lo queremos? Y si un joven ya no produce en este momento, entonces ¿para qué lo queremos? Y ese es el escenario a nivel nacional. Por eso hacer estas reflexiones nos permite decir que por un lado
En estos días ustedes se dieron cuenta de que han publicado todos los reglamentos de las leyes secundarias en materia de energía eléctrica y materia petrolera. Son reglamentos que hemos revisado y solamente se inscriben en darle certidumbre jurídica a las multinacionales para que traigan sus inversiones y privatizar todo el sector eléctrico, todo el sector de hidrocarburos. Hoy nos enfrentamos a este escenario, pero lo más importante de decirles a ustedes que hoy el sindicato mantiene una estrategia de alianzas con todos los movimientos sociales de este país. Y por eso estamos lanzando una convocatoria nacional para que el próximo 20 de noviembre el ESME en la Ciudad de México sea el centro donde podamos estar todos los referentes nacionales que estamos luchando contra esta política capitalista y de ahí podamos articular una ofensiva entonces en contra de esta clase política gobernante que no les interesa en lo más mínimo cambiar las condiciones de este país. Hoy vemos a los jóvenes luchando del Politécnico Nacional con mucha dignidad, pusieron en su lugar ayer a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y es una muestra de lucha también por unas mejores condiciones de educación. Nuestro reconocimiento a los politécnicos que también han estado en el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Efectivamente. Entonces el escenario nacional ha cambiado radicalmente cuando en las condiciones de hace 5 años. Hace 5 años nada más estábamos electricistas en la calle. Hace 5 años era una campaña criminal de linchamiento de los propios medios de comunicación. Y había entonces que aguantar, había que resistir por defender esta gran organización sindical. De repente salíamos a las calles con todos los movimientos que acompañaban, pero en el fondo había que preservar la organización sindical. No era fácil. El enemigo que teníamos enfrente, un gobierno que ha asumido una política económica capitalista, unas multinacionales que buscan en nuestro país saquearlo hasta dejar prácticamente sin recursos naturales a nuestra nación, y sobre todo empresarios rapaces desde las televisoras que se sumaron a esa campaña criminal de linchamiento. Y quiero decirles que también a lo interno del sindicato, gente que por unas cuantas monedas se fue a poner de tapete para traicionar a sus hermanos de clase, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que todavía veo ahí un desplegado ayer de un Jorge Sánchez, que dice que es secretario general del ESME. Y que algunos tal vez a lo interno, cuando estuvieron en aquella época, quisieran que estuviera aquí. Porque a eso nos hemos enfrentado. Hemos enfrentado a otros excomiteros que hoy sacan otro desplegado, haciéndose como que una corriente política del sindicato, y lo firma Alfredo Ríos, el Chihuahua, Gustavo Lugo, lo conocen varios, y ahí están y Jorge Tapia, Pedro Castillo, Rosendo Flores. Entonces el escenario para nosotros complejo. Imagínense un enemigo de esa naturaleza y todavía acá lo interno, con gente que no alcanzó a comprender lo que significa el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aquí estamos, compañeros. Se ha alargado la lucha porque se fueron 28,000 trabajadores, porque nos quedaron 16,000 y había que articular. Pero hoy tenemos el respaldo de nuestras familias. Hoy tenemos el respaldo de organizaciones que también están luchando, y hoy entonces nos permite decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas se prepara para la lucha final, que es el regreso al trabajo. Mañana vamos a ir a Gobernación, se reanudan las pláticas y esperamos traerles buenas noticias a todos los trabajadores que están en la resistencia, compañeras y compañeros. Estos son los escenarios que hemos construido, que se dice fácil, pero había que articular y diseñar nuestra política de alianza, nuestra estrategia, nuestra táctica por defender al sindicato. Y lo decimos categóricamente. Imagínense que el sindicato lo hubieran acabado.
¿Qué hubiera pasado con nuestros jubilados? De inmediato buscar cómo quitarle sus conquistas o sus derechos adquiridos, compañeros, porque el fondo también es acabar con las jubilaciones y pensiones en este país. Pero hoy el sindicato está aquí, de pie, de frente, con un movimiento nacional importante y además internacionalista. Y quiero decirles que esa es la mejor satisfacción que tenemos, que este sindicato aquí está, con sus militantes trabajadores, con sus viejos trabajadores, con nuestras familias, y existiendo el sindicato es la mejor garantía de que todos los jubilados van a seguir cobrando catorcenalmente todo el tiempo de su vida, compañeros. Y eso gracias a la organización de la lucha y resistencia de este glorioso sindicato mexicano de electricistas. Quiero terminar diciéndoles, compañeros de la división de Cuernavaca, que es importante hacer un esfuerzo entre todos de levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores. Los convoco a un proceso de unidad, porque ¿qué pasa cuando hay procesos electorales de 2 planillas o 3? Siempre salimos peleados entre todos. Y después recomponer ese proceso de unidad nos cuesta trabajo. Y vemos en qué falla el compañero para estarlo golpeando. Y es más fácil si nos integramos todos, porque todos estamos susceptibles a cometer errores, compañeros. Porque no estamos preparados, no estábamos preparados para un proceso de lucha de esta magnitud. Muchos hemos aprendido del proceso de la lucha, compañeros. Y en ese proceso de la lucha que hemos alcanzado una experiencia importante, tiene que servir para seguir formando a más compañeros. Porque de repente vemos compañeros que alcanzaron la jubilación, por ejemplo, en el último proceso, y ya no se volvieron a parar en el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué? Por falta de conciencia, compañeros. Pero celebramos que aquí en Cuernavaca, 2 compañeros que se acaban de jubilar, ya son representantes del grupo de jubilados. Y eso habla muy bien del compromiso que existe con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y entonces el discurso para aquellos que dicen que no es una jubilación, que no es una pensión, que no es todo qué, y que estamos renegando a aquellos compañeros, hoy aquí está una muestra de compañeros que alcanzaron ese beneficio y ya son representantes. Y dicen los compañeros, de aquí estamos y le vamos a seguir hasta que regresen todos a trabajar, y aquí va a estar la hermandad y la unidad de este gran sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Eso habla bien. Y solamente algunos se quedan allá en la crítica desde la propia oscuridad del sindicato, y que empiezan a quererse organizar. Dicen que ya es momento que un servidor se tenga que ir del sindicato. Y uno se va a tener que ir cuando ustedes digan, compañeros, porque esa es la democracia de este sindicato. Y entonces se preparan algunos que sacamos de la dirección porque no cumplieron con la expectativa del propio sindicato, y hoy se están vinculando con algunos exmiembros del comité central que traicionaron al propio sindicato porque dicen el año que viene la revancha. Pues aquí los esperamos, compañeros, porque hoy estamos cerrando filas, todo el Sindicato Mexicano de Electricistas, para alcanzar nuestros objetivos, compañeras y compañeros. Aquí se cerrarán entonces filas todos con un compromiso, que es mantener la unidad del sindicato, es mantener la vigencia de esta gran organización. Desde este momento convocamos a los compañeros de Cuernavaca a todas estas actividades que se vienen. La caravana, que no hay que dejarla sola, hay que acompañar esa caravana. Nosotros vamos a hacer lo propio en el Distrito Federal. El 20 de noviembre, que todas las resistencias estaremos allá, y sobre todo preparar la Asamblea Nacional de los 100 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ahí tenemos que estar todos los trabajadores de la resistencia, nuestros jubilados, pero tienen que estar nuestras familias, compañeros, porque gracias a nuestras familias se ha mantenido firme el SME durante todos estos más de 5 años. Será en un lugar donde hemos alquilado ya el sindicato,
en la Arena Ciudad de México, en un espacio que le caben por lo menos 30,000 personas, 30,000 electricistas con sus propias familias levantando la voz, mandando un mensaje muy claro al gobierno y al país de que este sindicato está más vivo que nunca, que son 100 años de lucha, 100 años de resistencia, 100 años de historia y 100 años de lucha y dignidad entre trabajadores y jubilados. Y de ahí prepararemos para que las futuras generaciones de este sindicato también continúen luchando por tener un empleo digno y pertenecer a una organización democrática e independiente. ¡Que viva la lucha de resistencia, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva los compañeros jubilados! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. Y aquí se ve la fuerza de